placer de contar con Francisco Javier Vidal, que nos visita de la Universidad Nacional Central de Chile. Central de Chile. Como todos saben, porque lo conocen virtualmente del año pasado, él pertenece a un grupo de investigación, trabaja sobre la educación matemática, pensada en las escuelas, y también sobre la cuestión que tiene que ver con la discapacidad, y eso es muy importante para el trabajo nuestro cuando vamos al campo de la práctica y nos encontramos que nuestras aulas son heterogéneas. En principio, lo primero que creo que es loable poder destacar es que Francisco hizo mucho recorrido para llegar de Chile hasta Santa Teresita, porque hubo unos inconvenientes en el aeropuerto, se canceló su viaje inicial, tuvo que reprogramar en el momento, pero bueno, anoche llegó. Los estudiantes de esta carrera de educación matemática te han hecho ese cartel que ves a tu derecha o izquierda, perdón, y el cartel es un mimo por el sacrificio que has realizado hasta ahora. Ya lo subí a Instagram. Muchas gracias. Le hice una historia. Bueno, voy a contar un poco de las trayectorias que tiene Francisco antes de empezar. Francisco es magíster en ciencias del área de matemática educativa y académico de la Universidad Central de Chile. Junto a otros catedráticos, fundó el grupo de investigación DBMAT, que significa Diferencial Básica Matemática, y eso lo sabemos porque el año pasado él nos dio una disertación sobre el tema de investigación que sigue ese grupo y las actividades que realizan y cómo surgió el grupo. Pero el grupo busca promover un espacio de discusión y reflexión con el fin de potenciar la labor colaborativa entre las escuelas de educación diferencial o las escuelas especiales para nosotros, la educación general básica, en el caso de nuestra hermana país chileno, ellos tienen educación básica, nosotros tenemos educación secundaria, ciclo básico, ¿no? Y después también para la educación matemática, por medio de la discusión y las diferentes perspectivas y realidades educativas que se presentan en Iberoamérica. ¿Por qué? Porque es un grupo que trabaja con docentes que tienen la misma problemática en Latinoamérica y también en España. Bueno, sentite en casa, te damos la bienvenida y agradecemos infinitamente que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Nancy. Hola. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Nancy. De verdad que para mí el honor es mío, poder estar acá. El agradecimiento es infinito para poder estar frente a ustedes y conversar un ratito sobre lo que nos apasiona, que es la educación, y por ahí con ciertos términos que están pues, generalizados, que es inclusión. Entonces, costó llegar, me costó muchísimo llegar, pero bueno, llegué. Culpa mía porque también llegué tarde al aeropuerto, así que, pero me sentía en casa acá, y lo importante de armar redes y de conversar y plantear esta problemática a nivel de contacto es que puedo estar aquí con Nancy, que así nos conocimos, porque girábamos alrededor de la misma problemática. Entonces, ¿por qué me empezó a apasionar este tema de la educación inclusiva? Yo me formé como profesor de Estado en Matemática y Computación en la Universidad de Santiago de Chile. Y en ese momento cuando ya estaba finalizando la carrera, empezamos con las prácticas y me tocó ir a preuniversitario y cosas así, porque dentro de mi vocación yo nunca quise ser, y esto es temáticamente vocacional y no de capacidad, pero yo quería trabajar en universidades, o sea, fue mi primer objetivo. Entré a estudiar ingeniería, vi a dos profesoras que eran
brillantes en matemáticas haciendo cálculo y dije, uy, yo quiero enseñar también y me gustaría hacer clases en la universidad y así empecé el camino. Entonces, mis prácticas las hice en centros cuando uno termina el periodo escolar para prepararme para estas pruebas de selección universitaria. Pero el camino igual me llevó a hacer clases de educación básica y me gustó mucho más de lo que creí que me iba a gustar. Pero ya estaba haciendo clases en quinto básico, en un programa que buscaba preparar a niños y niñas para un torneo escolar de matemáticas, y ahí me tocó enseñarle a un estudiante con Asperger. Y me costó un montón saber cómo enseñarle, porque a mí la universidad no me preparó para este contexto de aula diversa en el que estamos. Entonces, busqué ayuda en la educación diferencial, que así se llama en Chile, pero es educación especial. Y resulta que la educadora diferencial no sabía apoyarme en la parte matemática, sí con las características del estudiante. Porque había un tema disciplinar de las matemáticas que ella no dominaba, entonces no podía ajustar alguna metodología o algo específico para poder orientarme en mi labor de matemáticas. Luego de eso pude hacer clases en universidades y llegué a la Católica Silva Enríquez en Chile. Empecé a hacer clases de TICS, porque es parte de mi título de computación, en educación diferencial, y les gustó el enfoque y empecé a hacer clases de didáctica a las matemáticas. Cuando empecé a trabajar en este escenario con estudiantes, futuras profesoras y profesores de educación especial, me di cuenta que la parte disciplinar de las matemáticas era extremadamente débil y que era un fenómeno que ocurría en diversos centros educativos y quizá aquí en Argentina no es la excepción, porque ir indagando en este grupo de investigación me hizo dar cuenta que efectivamente es un fenómeno global. El tema que la especialista o el especialista de la educación diferencial o especial no conoce la disciplina escolar matemática con tal de generar espacios educativos que efectivamente promuevan la inclusión o dialogar con el profesor de matemática o profesor. Y esa fue la emergencia del grupo de investigación. Hablé con una educadora diferencial y fundamos el grupo de MAT. Ya hemos hecho bastantes cuestiones. De hecho, hay una página en YouTube donde vamos subiendo todo lo que vamos haciendo. Y así nació esto. Y lo que yo les vengo a mostrar hoy día es una investigación que estoy llevando a cabo, parte de mi tesis doctoral, pero me van pidiendo artículos periódicamente y ya saqué un artículo que espero que ojalá se publique. Que se llama Conocimiento Especializado al Profesor de Matemáticas en Educación Especial, un estudio de caso. Bueno, coloqué dos imágenes que me encantaron, que fue el afiche de la M y ese puño con el lápiz agarrado que está ahí afuera, la encontré, pero espectacular. Como decía la Nancy, yo estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Huelva en España, en esta modalidad donde realizo una investigación y viajo una vez al año por ahí. Entonces, para plantearnos desde una educación inclusiva, lo primero que debemos saber y tener claridad es cómo están constituidas en estos momentos nuestras salas de clases. ¿Ya? O sea, de qué tipo de estudiantes tengo y a los cuales les voy a enseñar. ¿Cómo están constituidas a grandes rasgos? Tenemos nacionalidades, culturas, estilos y un tema neurodiverso que es por lo general, yo creo que con esos 4 grupos, y por ahí se escapa alguno más, y en algún momento ustedes quieren intervenir o preguntar, pueden hacerlo. Yo no me gusta que sea tan expositivo todo, así que en algún momento si alguno de ustedes siente que le puede agregar un grupo más a esto, lo puede hacer. Yo siento en este momento que las salas están constituidas, pueden estar constituidas con personas, con niños y niñas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes estilos o necesidades de aprendizaje, y a la vez diversos tipos de nivel de comprensión a nivel neurodiverso, que estaría ligado a los procesos cognitivos. Si ustedes quieren agregar algo más o en algún momento levantar la mano, lo pueden hacer. ¿Ya? Estamos presencial al fin, no están levantándose la manito en su. Así que en cualquier momento, si quieren intervenir, por favor, hagan. Entonces, si tenemos este escenario diverso en la sala de clases, es donde nos planteamos en este conjunto, basta con un solo profesor o profesora para realizar nuestra docencia. ¿Sabemos realmente lo suficiente, independiente del área en la cual nosotros nos estamos especializando? Esas fueron las preguntas que yo la viví en terreno cuando no pude atender a un estudiante que al final sí lo pude atender, pero me demoré más del tiempo adecuado. Y eso, los tiempos, los profesores en formación, sabemos que escasea cuando estamos enseñando algún tipo de contenido, en este caso matemático. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esto? Primero,
voy a establecer ciertas líneas que yo creo que para ustedes son familiares de cómo es el conocimiento que que se requiere alrededor de la ciencia de las matemáticas. La UNESCO, en uno de los informes, la UNESCO tiene muchos informes bastante positivos sobre respecto a la labor docente. No solamente lo declara la UNESCO, pero sí se establecen 3 grandes focos en diversos tipos de estudios, que es lo que debe saber un profesor o profesora. Lo didáctico, lo curricular y lo disciplinar. Entendiendo lo disciplinar propio de la disciplina, en este caso las matemáticas, lo didáctico es cómo lo enseño y lo curricular es cómo me exige mi país, en base a las normativas vigentes, cómo las realizan. ¿Ya? Esos son los 3 grandes ejes donde yo como profesor o profesora tengo que preocuparme de tener conocimiento de esas 3 áreas para desarrollar una correcta práctica docente. Y en particular el conocimiento disciplinar de la matemática que permite efectivamente enriquecer la comprensión de la realidad. Es una definición sacada desde el currículum chileno, pero que efectivamente es un poco transversal. O sea, la matemática cuando la comprendo puedo entender mi entorno, puedo entender la estructura, obras, caminos, etc. Un montón de cuestiones que ustedes ya saben que es así. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo un conocimiento sólido, efectivamente puedo desarrollar un desempeño profesional. O sea, hablamos de conocimiento en matemática, pero todo ese conjunto se entiende como conocimiento profesional. O sea, es lo que yo debo saber. No puedo no saber alguno de estos 3 focos, ni ser más débil en uno o en otro, porque no voy a poder desarrollar una correcta práctica docente. Podré ser muy fuerte en lo didáctico y en lo disciplinar, pero si no obedezco al currículum, también tengo problemas a nivel institucional. Y uno lo sabe, puede tener muchas aprehensiones con las normativas actuales de enseñanza que plantean desde el ministerio, pero dentro de todo tengo que saber cumplirlas, porque si no, pues, no sigo trabajando donde estoy trabajando. Okay, esa es la realidad. Entonces, si debo tener el conocimiento en estas 3 áreas, ¿cómo voy a atender la diversidad de necesidades educativas especiales en un aula de matemáticas? ¿Cómo la voy a aprender? Bueno, esta PPT estructuralmente a nivel de diseño es la misma del año pasado, pero no es exactamente la misma, por si acaso, ya es distinta, el texto y todo. Ya, pero sí. Francisco, sí. También tenemos visita de otros. Ya, perfecto. Ya, sí, pero es una investigación que ya va más específico, pero si les son familiares algunas cuestiones que les estoy comentando es porque ya hablé una de ellas el año pasado. Entonces, para nosotros tener un correcto enfoque de la educación inclusiva, lo primero que tenemos que ver y tenemos que tener claro cuál es el aporte de la educación especial en la educación, en la ciencia de las matemáticas. Entonces, ¿por qué? Porque si nos situamos desde la educación especial, atendemos este término que, insisto, está siendo como área de investigación constante y sobre todo en estos tiempos profunda, es el concepto de inclusión. Entonces, si ya desde el concepto de inclusión la política especial me entrega sus insumos, vamos a ver en este caso un caso concreto que fue que realicé una investigación con un niño con trastorno autista. El trastorno autista, bueno, después se lo voy a definir, pero es un estilo, a mí me gusta más hablar de estilo que de necesidad, porque todos tenemos necesidades para aprender, o sea, no existe diferencia alguna entre los estilos, y necesidades por ahí es un término que ya se asocia a tanto tiempo del informe Warner, que se acuñó, si no me equivoco, en el 78, pero ya termina siendo un término un poquito discriminador de necesidad. Hablemos de estilo, todos aprendemos de maneras diferentes y que hayan ciertos trastornos o ciertos diagnósticos que sean específicos, no quiere decir que sean necesidades. Todos tenemos necesidades, todos tenemos estilo. Entonces, ¿cuál es el aporte de la educación especial en la ciencia de las matemáticas? Hay algunos estudios, ya les voy a hablar específicamente de TEA, pero ya hay algunos estudios donde se establece que estrategias de resolución de problemas para estudiantes con TEA son aplicables a un contexto de aula regular. O sea, que puedo efectivamente propiciar estrategias de resolución de problemas en una clase con estudiantes con TEA y los estudiantes que no tienen TEA podrían aprender igual. Entonces ya hay estudios, y son varios, no son pocos, y si ustedes se dan cuenta de la fecha antigua, la primera del 2008, o sea, ya tenemos una antigüedad de más de 15 años,
de indagaciones en las cuales estrategias de resolución de problemas en estudiantes con TEA se pueden transversalizar. Entonces, esos son los aportes que genera la educación especial, que efectivamente hay algunas metodologías que pueden ser útiles para generar un contexto de aula diverso. Para nosotros enmarcarnos, al menos desde el punto de vista que yo estoy trabajando, para hablar del conocimiento del profesor, es que estoy tomando un modelo en específico que nace en España, porque ahí estoy haciendo el doctorado, que es el MTSK. ¿Ya? El MTSK, en su sigla en inglés, Mathematics Teacher Specialized Knowledge, el conocimiento especializado del profesor o profesora de matemáticas. ¿Ya? ¿Qué es lo que debe saber el profesor y profesora de matemáticas? Donde estos tres ejes que yo le acabo de comentar van a estar ahí plasmados en este modelo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vinculo este modelo que me dice en forma ya más específica qué es para el profesor o profesora de matemáticas? ¿Cómo lo vinculo con la educación especial? Con tal de abordar este proceso de enseñanza y aprendizaje y apuntar hacia una aula diversa. Esta parte la quise incluir porque yo siento que en toda formación hablar de un objetivo general y objetivo específico es parte también de la formación universitaria de docencia. Pues. Entonces, directamente planteo una pregunta. ¿Qué conocimiento especializado de matemáticas aplica una profesora de educación especial en el contexto de la enseñanza de la adición y sustracción hasta el número 20 a un estudiante con trastorno autista? Esa es la pregunta que emana desde la investigación que realizamos con mi profesor tutor. ¿Para qué? Para caracterizar el conocimiento de la profesora de educación especial, y este caracterizar implica que estoy ocupando el lente del MTSK para ver la práctica docente, pero no de un profesor de matemáticas, sino de una profesora de educación especial que termina siendo profesora de matemáticas cuando enseña matemáticas. Si la profesora o profesor de educación especial, cuando enseña matemáticas, es profesora de matemáticas, o es profesor, cuando enseña lenguaje, termina asumiendo ese rol. Pero debe tener cuestiones diferentes porque su formación fue distinta a la mía. Y es distinta a la formación de profesores y profesoras que se van a desarrollar en disciplinas específicas. Entonces, ¿qué de esa formación tiene para tomar este modelo y extenderlo a la educación especial? Pero no para la educación especial, sino para el profesor de matemáticas o la profesora de matemáticas. Extender el modelo desde la educación diferencial para que el profesor o profesora de matemáticas lo use. También lo va a usar la diferencial, pero ese es el objetivo, porque ellos ya saben desde la educación especial cómo atender necesidades educativas específicas o estilos dentro de una sala de clase. Entonces, identificamos características específicas del conocimiento especializado en matemáticas, vinculando específicamente al trastorno autista. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión teórica de algunos elementos que estamos considerando en esta investigación y que colaboran con el tema de generar espacios inclusivos. Primero, el Ministerio de Educación chileno establece que para generar una aula inclusiva, y estos se enmarcan desde las políticas de educación especial desde Chile, y que insisto, ya he visto de otros países y mayores diferencias no hay, que debo generar igualdad de oportunidades en una sala de clase. A esto iba el estudio que les mostré recién con respecto a estrategias que sirven a estudiantes con trastorno autista, y si tengo estudiantes con trastorno autista, la puedo ocupar en un común. Calidad educativa con equidad, o sea, bueno, esa es una demanda prácticamente mundial, que efectivamente la calidad no quiere decir equidad y viceversa, pero tengo que tener un tema de calidad dentro de los centros educativos tal que permita esta equidad. Inclusión educativa y valoración de la diversidad. Años atrás, yo cuando me formé, y sigue siendo una práctica lamentablemente común, tener estudiantes con diferentes características, nacionalidades, culturas, ojalá que se haya terminado siendo un factor de entorpecimiento de la labor docente. Tengo que preparar una clase y resulta que tengo un chico que viene afuera y la simbología de la división la entiende distinta. ¿Qué problema? No, pues ese no es un problema. Es una oportunidad de generar espacios educativos diversos. Y ahí va mi autonomía como profesor o profesora, donde me tengo que especializar. Si un profesor o profesora jamás debe dejar de estudiar, nunca debe dejar de estudiar, jamás. O sea, no me puedo quedar con los 5 años de formación cuando la educación es la que ve constantemente cambios evolutivos día a día.
se ven cambios. El niño o la niña va cambiando su forma de ser. Pues, entro en cuarto básico, el niño o la niña que entra en cuarto básico es súper distinto al niño que sale o niña que sale desde el cuarto básico. Ya sus características emocionales son diversas. ¿Cómo me voy a estancar? Eso no puede ser. Eso no puede ser. Muchas veces amigos que tengo, y aquí un poquito coloquial, amigos que tengo me dicen, Francisco, ya para de estudiar, voy a ser el eterno estudiante. Es que no puedo dejar de estudiar, porque soy profe. No puedo dejar de estudiar, no puedo. Ahora, aprovecho de estudiar y sacar grado académico porque matamos los pájaros de un tiro. Aprovecho de ganar con eso, obvio. Tenemos que buscar todo eso también, pero yo no estoy haciendo un doctorado por el grado académico, sino porque tengo que seguir actualizándolo. No, lo debo hacer, y ese es un pensamiento que nosotros, los profesores y profesoras, debemos tener siempre. La tecnología, no tenemos que ir a la par con nuestros estudiantes a nivel de tecnología, tenemos que ir un paso adelante a nivel de tecnología. Y resulta que los niños y las niñas llegan con juegos aplicados y que serían muy útiles en un contexto de enseñanza. No sé si de aquí hay un juego que se llama Catán, no sé si alguno de ustedes lo conocen. Catán no lo conocen, que es un juego de tablero donde voy marcando, se van. Después lo googlean en algún momento en un tablero con piezas, si no me equivoco, hexagonales, trabaja con números y uno va tirando dados. Son juegos de rol. ¿Ya? Lo googlean y van a encontrar. Ese juego tiene mucho de estadística y probabilidad ahí. Pero potente la estadística y la probabilidad está ahí inmersa, porque al final trabajo con números y tirando dos dados. Entonces estos experimentos que hacía la antigua, tirando dados en un Excel o anotando los valores, ¿por qué no lo hago en un juego? Y resulta que los niños conocen el juego, yo debería conocer esos juegos también. Entonces eso es un poquito, o sea, GeoGebra es una herramienta que a veces los estudiantes la conocen y los profes no, pero es que eso no puede ser. O sea, los profesores se tienen que ir actualizando mucho. ¿Ya? Vean ese juego Catán y vean la estadística, la probabilidad que está detrás. ¿Ah? Catán, así tal cual, C-A-T-A-N. Y es un tablero que lo van a ver con tantos números que se van a dar cuenta inmediatamente. Aquí está la teoría de la probabilidad, pero inmersa. ¿Ya? Y se ven las posibilidades de ganar versus la de perder, y hay un montón de expansiones. Y véanlo, y es muy, muy lindo para jugar. Es un reto y pueden tener ahí, aprovechar de trabajar esa área que es un poquito complicada. Entonces, cuando yo tengo ese escenario diverso, a nivel de cultura, de tecnología, de características de aprendizaje, lo tengo que valorar y lo tengo que aprovechar en vez de sentir que estoy en un escenario perjudicial a mi labor docente. Eso es lo que tengo que hacer, valorar la diversidad. A veces en Instagram aparecen estas imágenes de cómo se multiplica o se divide y muestran diferentes métodos, que se hacen capaces, etc. Eso es espectacular. Porque me sirve un montón y lo puedo usar en mis clases. Y que tengo estudiantes que vengan de otras nacionalidades. Si tengo un estudiante colombiano, venezolana, qué sé yo, ¿cómo trabajan las operaciones aritméticas? Ya cómo le enseñaron a dividir. Porque la división que se hace acá o la multiplicación que se hace acá, quizás hasta tenemos diferencia entre Chile y Argentina, puede ser. Entonces hay que aprovechar esa instancia, valorar. Y dar flexibilidad a la respuesta educativa. Este de acá es el pendiente y que se tiene que trabajar fuertemente, sobre todo en la enseñanza y el aprendizaje en las matemáticas, porque si no tengo flexibilidad, y en estos momentos no la tengo. No la tengo porque las evaluaciones en matemáticas siguen cumpliendo, se sigue evaluando en matemáticas como se evaluaba hace 50, 60, 70 años atrás. Pruebas, ejercicios, resultados y listo. Y el resultado, si tiene el resultado correcto, tiene 10 puntos, y si no tiene el resultado correcto, tiene 4 o 5 puntos y no tiene más. ¿Ya? Y esa es una labor que tienen pendiente todos los gobiernos, aparte a nivel educacional, en todos los países de Sudamérica y Latinoamérica. No hay flexibilidad a la respuesta educativa. O es esta respuesta y no es otra. ¿Ya? Entonces eso es encasillar a los estudiantes y a las estudiantes que desarrollan solamente una habilidad, que es la de resolver problemas, cuando no es la única. La OCDE declara 7. Algunas bases curriculares de algunos países declaran 4. Nosotros pasamos de 4 a 5. A resolver problemas, representar, modelar, argumentar y comunicar y crear. Se agregó crear. Yo tengo que desarrollar 5 habilidades, resolver problemas, solo una. No puedo, si lo vemos matemáticamente, es un quinto. No puedo estar dándole mayor ponderación a una habilidad cuando no es la única que tengo que desarrollar. ¿Ya? Pero para lograr flexibilidad en la respuesta educativa, la única manera de hacerlo es que nosotros nos empoderemos del currículum, si es necesario dominar el currículum, porque así lo podemos. Quería, Francisco, aprovechar
Sí. mencionaste, quizás no conozcan todos, pero valdría bien la clase que es la UDE, que mencionaste eso, lo que organizan. Claro, la OCDE es una organización internacional que vela por los estándares internacionales de la educación. Por ejemplo, PISA, ¿conoces la prueba PISA? Entonces los países de Sudamérica tienen una evaluación a nivel OCDE y todos los países de Sudamérica estamos bajo los promedios que se vienen, que comparan con Alemania, Finlandia y todo, y estamos top del rojo para abajo. Así que, pero eso son evaluaciones internacionales que se hacen PISA 1. Todos los países se someten a esas evaluaciones y hacen la comparativa a nivel de la OCDE. ¿Ya? Entonces, tiene que ver, perdón, la otra vez salió una noticia que la UPA había salido con una de las mejores universidades de Iberoamérica. Tiene que ver con ese también estándar de evaluación. depende de quién lo haga, pero sí. Lo más probable es que va a ser bueno por el mismo. ahí se rankea la universidad, todas esas cosas. Sí. Sí, se supone que la OCDE pertenece a ciertos países, Chile, Argentina, tengo entendido que son parte, y ahí te van tabulando. Si Argentina pertenece o no pertenece, yo ahí no me acuerdo mucho, pero sí, creo que sí, ¿cierto? Sí, gracias. Entonces, la única manera de lograr flexibilidad educativa es que yo sepa qué habilidades debo desarrollar en mi estudiante para defender el día de mañana al momento de generar nuevas instancias de evaluación en matemáticas. O sea, el estudiante tiene que saber representar. Y lo primero que debe hacer en matemáticas, antes de resolver problemas, representar, es una de las 4 habilidades o de las 5. ¿Por qué no la puedo evaluar de la misma manera que el resolver el problema? Si a un estudiante le pongo una ecuación y la sabe representar en un punto de vista algebraico o simbólico con material concreto, eso es correcto. Y resulta que después desarrolla la ecuación y por los signos se equivoca, pero representó igual. Entonces, está desarrollando una habilidad que se impone desde el ¿por qué no lo tengo que evaluar con la misma ponderación que la resolución del problema? ¿Es importante resolver un problema a nivel matemático, dar con la respuesta correcta? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero no es más importante que llevar procesos de modelación, de representación, de argumentación. En algún momento le tengo que preguntar a un estudiante o a una estudiante cómo lo hizo y por qué lo hizo, y qué propiedades identificó, y eso debería tener la misma ponderación que la respuesta. Pero la única manera de yo defender eso es que si conozco el currículum, porque si no lo conozco, no lo voy a poder rebatir nunca. Son documentos normativos que orientan nuestra práctica docente, no son la base. Muchos profesores y profesoras lo toman como base porque no lo conocen. Dicen, oye, pero este ejercicio está mal planteado desde el currículum, el ejemplo que me da. No es que esté mal planteado, es orientador. Entonces, cuando le vamos a hacer el reclamo a los documentos normativos curriculares, tenemos que hacer el reclamo correcto. Y para eso, tengo que conocerlo. Ya, no quiero ocupar palabras así como que el currículum es nuestro enemigo o nuestro amigo, No, pero tengo que conocerlo, si no, ¿cómo lo voy a hacer? Francisco, ayer también estuvimos trabajando esa cuestión del conocimiento del diseño curricular para todos los docentes en formación, porque si no conoce el diseño y no conoce el marco teórico que encierra ese diseño, están en peligro de no poder planificar su trabajo en el aula. Exactamente, pues entonces yo me he encontrado con el escenario preparado, formo también allá en la Universidad Central a profesores y profesores, y resulta que llegan con una planificación con todas las habilidades declaradas. Les pregunto por qué. No, es que en el colegio me piden que la declare las 4, pero es que no es correcto, es que no sé cómo debatirla. Ausencia de conocimiento del currículum. Esa ausencia de conocimiento del currículum es la que no tengo que tener, tengo que conocer, sea mi amigo, como lo vea como amigo o enemigo, lo tengo que conocer. Lo tengo que conocer para el punto de vista curricular y para mi defensa de la labor docente que estoy llevando a cabo. Y para el día de mañana, ojalá lograr flexibilidad en la de respuesta educativa. Sí. Si todas las aulas fueran perfectamente inclusivas, ¿se podría prescindir más de las escuelas especiales? Es que ojalá nunca... Exacto, no deberíamos hablar de aulas inclusivas, deberíamos hablar de aulas, que deberían ser inclusivas. Deberíamos hablar de aulas. O sea, el día que se omita por 100% el término inclusiva, en una de las entrevistas un profesor nos dijo estaba formando en matemática, la educación diferencial o especial como carrera no debería existir. Todos deberíamos ser profesores y profesoras de educación diferencial en nuestra disciplina, pero no lo somos. ¿Por qué? Porque así se marcan los estándares del país y internacionales para acreditar la universidad, que a los profesores de matemática, profesores de matemática les dicen esto, y educación especial no, porque para eso está sacado. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Puedo aportar? Sí, claro, por favor. En realidad es una pregunta interesante, pero también hay que ponerle contexto. Ayer estuvieron trabajando, martes, ¿no? ¿Estuvo María?
El martes María trajo el dibujito de Kino de la fábrica, Sí. el desecho. Bueno, hubo un momento de nuestra historia, por lo menos en Argentina, que las y los estudiantes, con alguna discapacidad no tenían lugar, eran los desechos. Entonces, hubo gente que se movilizó en pensar en ellos y así es como aparecen las escuelas especiales, ¿no? Por eso es buena la pregunta, pero hay que ponerlo en contexto. Exacto. Primero preguntamos por qué aparecen. Es la necesidad de abrazar a esos que desechaban porque no entraban en lo homogéneo, en la norma, ¿no? Entonces, es una pregunta interesante para hacer hoy. Y nada, me pareció importante compartirlo. Cuando en otro momento que venga Laura, la inspectora de la madera, la podemos recuperar. ¿Sí? Gracias. Exactamente, no, gracias. Y gracias por la pregunta. Y bueno, voy a adelantar una cosita que tenía para el final, pero por ejemplo, en nuestro grupo de investigación empezamos a tomar talleres de lengua de señas. ¿Por qué tomamos talleres de lengua de señas? Porque tenemos que saber lengua de señas, porque si no, el estudiante que no escucha se tiene que ir a otro colegio, y eso es extremadamente injusto. O sea, nosotros nos consideramos personas con nuestras capacidades y sentimos que el entorno se tiene que ajustar a nosotros, y es al revés. Nosotros tenemos que ajustarnos a nuestro entorno y no discriminar. Y una de las acciones de no discriminar es que el día de mañana vamos a hacer nuestras clases en lengua de señas, porque si hay niños y niñas que no escuchan, no tienen por qué verse discriminados por mi lado. Entonces, pero nosotros nos tenemos que ajustar a nuestra comunidad, no la comunidad nosotros. Siempre estamos buscando nuestra comodidad y en realidad nosotros tenemos que hacer cómodo nuestro entorno. Es nuestra obligación como profesores y profesores. Por eso empezamos el taller de lengua de señas. El día de mañana no quiero discriminar a un estudiante que quiera ser profesora o profesor porque no escucha. Y debería ser un nivel de cultura porque es parte de una lengua que es transversal a todos los países. O sea, bueno, no se habla de la misma lengua de señas en los diferentes países porque tenemos diferentes cuestiones. En Brasil se llama Libra, ¿ya? Entonces, es similar, pero tiene ciertas diferencias porque, bueno, ustedes saben que Brasil tiene diferentes acentuaciones, por ejemplo. También cambia en provincias. Exactamente. Yo estoy estudiando y en provincias se dice de una forma, no todo, pero algunas cosas cambian de provincia en provincia. Exactamente, eso es. Así es, pero debemos, porque no, si no, los chicos y chicas se van a un colegio y ahí sigue estando la discriminación. Entonces, son escenarios que no deben ocurrir. También es como medio complicado el estudiarlo, porque yo quise estudiar lenguaje de señas y en los lugares en los que lo daban gratuitamente no llegaba con los horarios por el tema del colegio, que no podía, y en los lugares en los que sí podía, pero tenía que pagarlos, los pagaba arriba de 40 lucas. Y es complicado. Y ahora también, ahora hay un curso que está en la casita municipal de la 69 y la 4, que están dando también cursos de lenguaje de señas, pero lo dan a la tarde. Ah, claro. No, pues ahí tenemos que actuar con comunidad. Cuando organizamos el congreso del año pasado, que ahí estuvo Nancy, las traductoras y traductores de Libras se ofrecieron gratis. Ellos hicieron el trabajo gratis de traducir el evento por YouTube, gratis. Sí, no, es que no está esa cultura ahí. Me acuerdo que cuando participamos nos pedían que nos describiéramos, así que era algo que yo nunca lo había hecho, que nos describiéramos físicamente, porque estamos hablando también para los videntes, ¿no? Sí. Y el profesor Kevin, la señora del profesor Kevin, enseña lenguaje de señas. En el siglo 89 lo dio gratis. Bueno, sería cuestión conversarlo y hablar. Tiempo que pase para organizarlo. Y yo sé que el tiempo escasea para nosotros, profesores y profesoras, porque escasea, pero es que tenemos que hacer esos esfuerzos. O sea, si no nos dan, tenemos que buscar el tiempo, si nos queda de otra. O sea, si no, ¿cómo cambiamos? No se puede, hay que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo tiene que estar, y tiene que haber esfuerzo para tener. Entonces, ya, bueno, sigamos con la presentación que vamos a seguir tocando ciertos temas. Sí. Dentro de lo que es el espacio inclusivo también me parece importante ver el tema del contexto social y económico, que también influye a los chicos en el aula. Exactamente. Y nosotros en ese sentido no tenemos muchas herramientas para escalar esas carencias que se presentan en el aula. Me parece importante saber cómo se puede
Claro, en la parte económica sí, por supuesto. O sea, en la parte social es muy importante porque efectivamente las platas se mal distribuyen y por ahí hay colegios que reciben y los colegios que no. Son políticas y problemas de todo. La invitación, la solución a ese tipo de cuestiones, aunque suene un poquito quizá trivial, es la lectura. Es la lectura, porque yo leyendo mucho me di cuenta que se pueden implementar ciertas estrategias hacia el sector no autista que no conocía. Hay congresos que ahora están haciendo, y tengo un montón de artículos que muestran que efectivamente puedo generar espacio inclusivo subsanando un poquito las debilidades que pueda tener económicamente. ¿Ya? O sea, es una forma, no es la única, no debería ser la única, pero es una. ¿Ya? Es una, porque efectivamente a veces hasta mi propio discurso podría generar espacios inclusivos. Exactamente, ¿ya? Pero deberían ser políticas diferentes con respecto al cambio, o sea, a la distribución de recursos fundamentalmente. Había una consulta, esta segregación es institucional de los chicos con una discapacidad, ¿no? O sea, es un acompañamiento de un chico que no se puede en un espacio popular, ¿no? En un espacio popular, hablamos con la institución educativa de secundaria y la madre y una profe integradora. La maestra integradora se tiene que poner un nombre, ¿no? Especializa algo en particular. Yo me inscribe que le cuesta socializar. Primeramente hizo quinto y sexto grado con la pandemia y también tiene un problema cognitivo de aprendizaje. Y el chico está con una profe integradora en un curso en el cual el curso tampoco lo incluye. Porque también los profes no están acostumbrados a cuando les toca un pibe integrador, digo, porque quizás es un pibe que pongamos que es normal o que puede estar en una escuela pública. ¿Cómo damos clases para ese pibe para que no quede por fuera, ¿no? De lo que está explicando el profe, ya sea que materia social, matemática, biología, cual, que también el grupo no se sienta, porque el grupo en general que no lo incluye, también se enoja con ese chico integrador, ese chico integrado, porque el profe le dedica más tiempo que a los demás. Y porque tiene una maestra integrada al lado de ese sentado, no tenemos oportunidades, ¿por qué de esa manera nosotros de otra? ¿Por qué las actividades que nosotros no hacemos? Porque el pibe también se siente, digamos, de una manera como excluido. O sea, si no hay más escuelas especiales, esos chicos en la escuela pública no tienen lugar de una manera especial, particular, ¿dónde van esos chicos? Hay un problema también institucional, de diseño curricular, de normativa, y también obviamente los profes que están a cargo de esa acción, ¿cómo lo determinamos para que el pibe del curso entienda que es un chico con alguna problemática y el pibe con su problemática entienda que puede compartir una aula con los demás? ¿Cómo hacemos? Sí, bueno. No sabía que venía a contar otros problemas. Pero súper bien, súper buena pregunta. Mira. Porque en realidad nosotros como, o sea, ya sea docentes en formación, docentes que estamos en la práctica, como en mi caso, digo, bueno, ¿cómo tenemos esa responsabilidad, ¿no? De educar, de darle un proceso de aprendizaje, de darle opinión igual, ¿no? Esa equidad que mencionabas recién. O sea, se pierde todo en la teoría se pierde toda en la práctica. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Ya, mira, por ejemplo, ustedes ya han hecho prácticas, ya han estado en el contexto de aula, o quizás le han enseñado a amigos, amigas, matemáticas. ¿Qué creen ustedes, o si lo han vivido, qué creen, o qué les ha pasado cuando un niño o una niña inmediatamente le da una respuesta sin pensar? ¿Cuál es la primera sensación o mi primer pesar que tengo ahí? ¿Qué pienso inmediatamente? Claro que tiene que pensar un poquito más. Ya. A nivel de emoción, ¿cuál es la primera emoción que recibo? Sorpresa. Si me da el resultado así sin pensar, me sentiría un poco mal. Mal o frustrada, quizá. Claro. ¿Qué se va a decir alguna otra cuestión? No se está esforzando igual. Claro, hay una desmotivación. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me siento yo como profesor o profesora cuando le pregunto a un niño o una niña? Me contesta inmediatamente y obviamente errado. Me contesta mal. Como, ¿cuánto es 3 más 3? 5, bueno. Intuitivamente por ahí parecemos no. Aparece ese no es así, querés corregirlo. Yo, claro. A veces aparece intuitivamente por lo que claro, pero uno le enseñó todo el procedimiento pasito a pasito y recibo esa respuesta. Desinterés también puede ser. Y sentir que estás fallando como docente. Exactamente. Hay todo un tema relacionado que estoy intentando hacer el cruce con lo que ¿cuál es tu nombre, perdón? Gonzalo, estoy intentando hacer el cruce. ¿Por qué le decía recién a... ¿Cuál es su nombre? Milena.
ahí no preguntar, no diría que sea un error, sino preguntarle qué pasó, por qué ese resultado, cómo arreglarlo. Sí, no, eso ya lo posterior a mi, que como yo desarrollo mi práctica docente, pero mi pregunta más iba orientada a cómo me sentía yo con esa respuesta rápida. A mí me ha pasado que estoy desordenado y llega a contestar inmediatamente. Y depende de cuántas veces también haya sido esa... Claro, y si es constante ya llega el tema de que el profesor o profesora la empieza a respetar. Ya, pero ¿por qué le decía recién a mi nena que es importante leer? Yo había dado la misma respuesta que dieron la mayoría antes de leer, pero resulta que hay un tema desde la educación especial específico que se llama funciones ejecutivas. No sé si han escuchado ese término. Funciones ejecutivas, que por aquí hay un autor, son muchos y muchas autores que hablan de la función ejecutiva, pero Osonoff es uno de los más clásicos y establece que las funciones ejecutivas son aquellas acciones que vamos realizando dentro de nuestra rutina, ¿ya? Por ejemplo, planificación, plantearse objetivos, pensar antes de contestar, comportamiento y la capacidad de anticipar más situaciones, ¿ya? O sea, voy conduciendo, me topé con un pare, freno. Planifico mi día, ya mañana tengo que hacer clases de esto y esto, bueno, planificación para los profesores. Plantearse objetivos, quiero terminar y quiero ser profesor o profesora, quiero hacer ejercicio, quiero hacer deporte, objetivos, ¿ya? Pensar antes de contestar, la inhibición a la respuesta es una función ejecutiva. Pensar, inhibir, la inhibición a la respuesta quiere decir que nosotros tenemos la capacidad de pensar antes de contestar. Las funciones ejecutivas, ¿cómo se relacionan con las necesidades de aprendizaje? La disminución de una de esas funciones ejecutivas mata la mente. Es uno de los elementos principales. Cuando se ve disminuida una de las funciones ejecutivas, hay o un estilo de aprendizaje específico con un trastorno. Entonces resulta que si yo conozco esto antes de hacer mis clases y tengo un niño que contesta rápido, ya no me voy a frustrar. Porque tiene una necesidad específica, no tiene la inhibición a la respuesta. Entonces voy a tener que buscar estrategias metodológicas para poder atender a ese niño. Y para naturalizar. El ejemplo es la investigación que estoy haciendo. Es lo que viene a continuación. Perdón. Un poquito de agüita. Perdón, puedo de paso Francisco que tome decisión. No sé si les suena muy bien lo que estaba diciendo Francisco, esa situación que están viviendo y cuál es la primera reacción instantánea que tienen. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Eso es lo que trataba de comunicarles cuando les contaba de que se está el camino afectivo, que justamente el ejemplo que están escribiendo es. Exactamente. Está dando una reacción, a ver, ¿cuál es la reacción afectiva instantáneamente? Me frustré, bueno, para evitar que ese evento suceda, es preparar, instrumentar, tengo que hacer instrumentarlo, tengo que vivir, pero como docente y la responsabilidad que conlleva, tengo que evitar llegar a ese punto de frustración porque ya tomo previsiones. Tomo previsiones. Como docentes tenemos la responsabilidad de muchos caminos, ahí me cuentan Francisco, leer, seguir aprendiendo, pero hay que tomar previsiones. Son muy importantes las previsiones. Por eso el tema de es un puente, conocer las emociones de los profesores, en el caso de mi investigación, es un puente para poder facilitar todo ese desempeño y desarrollo en su práctica educativa. Para completar eso. Y ahí Ese es el tema, o sea, yo puedo bajar un tema de frustración que para el docente o la docente es clave. ¿Ya? Estamos en un escenario emocionalmente muy complejo. Pero ¿por qué estamos en un escenario tan complejo? Porque también no nos hemos preparado en áreas que las carreras no preparan por un tema natural, porque tienen que obedecer también, si no la carrera de profesor dura 10 años. Hay temas naturales, pero yo tengo que educarme. Entonces ese nivel de frustración que yo manejaba o que sentía al momento de hacer una clase con un niño o una niña me contestaba inmediatamente, ya no siento molestia, ya no siento frustración, ya no siento que es culpa mía, sino que sé que hay una disminución de una función ejecutiva que para mí es totalmente natural. Y no la estaba viendo que para otras personas. Entonces, ese es el punto de partida para evitar la discriminación. Y eso, ese escenario que puedo vivir con estudiantes particular, podría tener conversaciones a nivel familiar y con los mismos niños y niñas, explicarles que hay características de niños y niñas que son más interactivos y que van a tener, y hay niños y niñas que contestan rápido, pero no es porque no quieran contestar rápido porque le aburre la clase, sino porque es innato en ellos.
por un trastorno específico. Entonces, todas esas conversaciones las tengo en reunión de apoderados, los tutores, ¿cómo se llama la tutores? Y con los niños y empezamos a naturalizar. O sea, empezamos a naturalizar lo que está desnaturalizado y que nunca debió haber estado desnaturalizado. Y entonces, esos son escenarios. Pero voy a mostrar el ejemplo en un ratito más sobre algunas funciones específicas ejecutivas, que sobre todo también la toma de decisiones, ¿ya? Pero el tomar decisiones es una característica específica del autismo. Tengo que tomar la decisión. Así funciona el trastorno autista, aunque se va modificando igual dada la madurez cognitiva del niño o la niña. El autismo del segundo básico no es el mismo autismo del sexo básico, el sexual, por si acaso. Hay toda una maduración. Pero una característica fundamental es que el niño o niña con el trastorno autista tiene que tomar decisiones. Si no toma decisiones, hay un desinterés. ¿Y cómo trabajo eso? La toma de decisiones es una función ejecutiva. Para eso yo llevé a cabo este estudio. Voy a pasar aquí en esta parte, voy a retomar este punto, ya necesito abordar un par de conceptos teóricos más y retomo el punto de un ejemplo en particular que no lo planteé yo, sino que lo planteó una profesora de educación diferencial, que es el caso que investigue. Entonces, entendemos educación especial como una modalidad de sistema educativo que es transversal a todos los niveles, ¿ya? Es transversal a todos los niveles y que perfectamente, y lo que busca es lo que hemos estado hablando, es que se puedan atender las necesidades educativas especiales que presentan algunos estudiantes, sean transitorias o permanentes. Hay algunas que con un tratamiento pues, psicológico van disminuyendo y se salen, y hay otras que son permanentes, ¿ya? El TEA, que es el que yo estoy tomando, es un trastorno del desarrollo caracterizado por un deterioro entre la interacción social y la comunicación, restricción severa de intereses y comportamientos altamente repetitivos. Esa es la característica general del TEA. ¿Ya? Ojo, trastorno del espectro autista es un conjunto de trastornos. ¿Ya? Dentro de este conjunto de trastornos está el trastorno autista. O sea, cuidado que ahora al trastorno autista también se le llama TEA, pero entender que TEA es un conjunto con 5 diagnósticos distintos. Trastorno autista, Asperger, Rett, desintegrativo infantil o síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Estos son los 5. Entonces, aquí hay un ejemplo del complemento que yo debo tener en mi formación. O sea, si voy a tener el día de mañana estudiantes con trastorno autista, tengo que saber qué es el trastorno autista. O sea, es mi deber, independiente de que haya una profesora o un profesor especialista, es mi deber porque es parte de mis estudiantes. Por eso, vuelvo a repetir, hay que leer mucho. Y la lectura termina colaborando con estas cuestiones. De esto yo no tenía idea cuando estudié mi formación, no lo sabía. Me vi obligado a saberlo. Y como me vi obligado a saberlo, me dije, ¿cuántos profesores y profesoras no lo saben? Y resulta que se replica y la atención a la diversidad no se atiende. Sí, dime. Sí, porque hay diferentes tipos de autismo, entonces hay que conocerlos, porque estando integrado dentro de un grupo hay chicos que no les gusta que toquen. Exactamente. Entonces es muy necesario saber encima todos los tipos de autismo que puede llegar a... Claro. Y puedo a lo mejor ahí desconocer algunos. Voy con la profesional o el profesional de educación especial y me nutro, y aquí me voy a volver a adelantar un poquito, pero de una forma íntegra. ¿Qué quiere decir de una forma íntegra? Es dialogar, o así nosotros lo entendemos y lo plasmamos como grupo de investigación, es dialogar con el otro área educativa, pero yo conociendo la otra área educativa. O sea, voy a hablar con una profesora de educación especial, tengo que conocer a la educación especial, no tan específico como ella o como él, pero la tengo que conocer. Así entendemos el diálogo íntero. Y si ella va a hablar de matemática conmigo, tiene que conocer lo disciplinar de la matemática. Quizás no lo didáctico, pero sí lo disciplinar. Tiene que llegar el día de mañana, profesor, ¿cómo enseño? Tengo que enseñarle porque a veces los niños se separan en aulas de recursos, que es algo que no debería ocurrir, pero tiene que ocurrir para llevar ciertos procesos. Entonces, la educadora diferencial, profesor, tengo que enseñar la proporcionalidad inversa. ¿Qué es la proporcionalidad inversa? Ahí se entorpece el diálogo, inmediatamente con el profesor de matemáticas. Pues ella debería saber qué es la proporcionalidad inversa y no venir a preguntarme a mí como profesor de matemáticas qué es la proporcionalidad inversa. No debería, porque es un conocimiento que debería haber adquirido en su etapa escolar. O sea, no le estamos pidiendo que estudie matemáticas, le estamos pidiendo que conozca la disciplina de la matemática, pero la escolar. Entonces, profesor, yo sé que la proporcionalidad, imagínense este diálogo de la educación diferencial. Profesor, yo sé que la proporcionalidad inversa es una razón donde cuando están inversamente proporcionales una disminuye y la otra aumenta. ¿Tiene algún ejemplo concreto?
inmediatamente el profesor de matemáticas sabe cómo actuar. Sí, hay un ejemplo, las banquetas de las piscinas, y se optimizan los tiempos. A eso nosotros nos referimos con el diálogo íntegro. Si yo voy a hablar con la educación diferencial o especial, no tengo que saberlo todo, pero tengo que saber qué son las necesidades educativas especiales, tengo que saber qué son las funciones ejecutivas, tengo que saber esas cuestiones, porque si no, enséñame. No están para que me enseñen, están para realizar una labor colaborativa. Entonces, así nosotros entendemos el concepto de labor colaborativa, como un diálogo íntegro donde yo conozco los aspectos esenciales de la otra área. ¿Ya? Y ese es mi deber. ¿Ya? Somos especialistas en matemáticas, todo el apoyo que necesito en matemáticas, pero no me vengan a pedir que le enseñe cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas, porque yo ahí pierdo tiempo y yo no estoy para enseñarle eso. Usted lo debería haber aprendido en el colegio. Yo esta discusión la tuve con un director de educación diferencial. Y él me dijo, en un conversatorio, Francisco Alpí, la futura profesora y profesor de educación diferencial, no están para aprender matemáticas. No están aquí haciendo, no van a ser profesores de matemáticas, van a ser profesores de educación diferencial. Y dije, está bien, no les tienen por qué enseñar matemáticas. Yo les estoy diciendo que incluya ramos matemáticos en su carrera, porque ninguna carrera de pedagogía en educación diferencial o especial las incluye, y está bien. Incluye didáctica de la matemática, que es muy distinto. ¿Ya? La carrera de educación diferencial por lo general tienen didáctica de la matemática. Didáctica de la matemática 1, didáctica de la matemática 2. Pero ahí no se le enseña matemática, se le enseña la didáctica de la matemática. Entonces yo le estoy diciendo, le dije al director, ellos tienen que conocer la matemática, pero no la que le debería enseñar a la universidad, la que se enseña a la escuela. Esa es la matemática que yo les digo que tienen que saber de la educación diferencial, que lamentablemente no la dominan. Y no la dominan, si es así, no la dominan. Son muy pocas las profesoras y profesores de educación especial que conocen la matemática hasta el último año de preparatoria o cuarto año y medio que sea. ¿Ya? Entonces, que el profesor o profesor de educación diferencial sepa matemática. Sin que yo sepa de la educación especial y vamos a poder tener un diálogo con usted. ¿No? Sí. ¿Quería preguntar algo? Entonces, bueno, y esta práctica docente de la profesora o profesor de matemáticas lo estoy entendiendo, lo estoy mirando desde este modelo, que es el MTCK. ¿Ya? Este modelo, bueno, la PPT va a quedar a disposición de ustedes, pero este es un modelo, un hexágono, donde por un lado tiene conocimiento matemático y por el otro lado tiene conocimiento didáctico del contenido. Aquí está lo disciplinar y aquí está lo didáctico curricular, sobre todo en este dominio, conocimiento de los estándares del aprendizaje. Aquí está lo curricular. Aquí en estos dos está el conocimiento didáctico, de la enseñanza y del aprendizaje. Teorías de enseñanza y teorías de aprendizaje, y a veces teorías de enseñanza y aprendizaje, dependiendo si va con la Y, o con el guión medio, ¿cierto? Son diferentes posturas y lo puedo entender de cualquiera de ellas. Y acá está todo lo disciplinar, conocimiento de los temas, de la estructura y de la práctica matemática. Perdón. Puede ser I o puede ser guión medio, dependiendo de la postura que tenga. Hay gente que cree que el proceso es único, Sí. y hay gente que entiende los procesos de manera separada. Sí, ahora lo que estamos viendo. Para mí las dos posturas son igual de válidas, o sea, si se defienden correctamente, pues. A veces es correcto mirarlo desde dos procesos, a veces es correcto mirarlo como un único proceso. Lo importante es que lo fundamente como corresponde. Ya, aquí yo voy a saltar un poquito de esto porque si no vamos a terminar esta noche. Pero esos son los dominios, ¿ya? Y yo lo acabo de explicar. Entonces, ¿cuál fue el estudio que llevé a cabo? Primero llevé a cabo un estudio de corte instrumental. Este corte instrumental busco indagar en el caso para lograr obtener generalizaciones. O sea, indagué con un niño con TEA para buscar que algunos aspectos se generalicen a un conjunto un poquito mayor de niños y niñas con TEA, ¿ya? Ese es el objetivo del estudio de caso instrumental. Grabé 3 clases y realicé 2 entrevistas, una de inicio y otra de salida. Una antes de las 3 clases y otra después de las 3 clases. Identifiqué indicios y evidencias, que son términos que se ocupan desde el MTCK, desde este modelo, donde indicio, ¿qué quiere decir? Puede haber sospecha de un conocimiento. A lo mejor aquí la profesora se está refiriendo a la propiedad conmutativa de la adición, pero no lo plantea de una manera explícita. Entonces yo en la entrevista de salida le pregunto. Y ese indicio se transforma en evidencia. Y evidencia es cuando está clarito, bien evidente que el profesor o profesora está utilizando cierto conocimiento en matemática para enseñar cierto concepto. ¿Ya? Esa es la diferencia entre esos dos términos. Indicio y evidencia. Entonces, realicé un análisis de contenido con las categorías del MTCK y
El caso es una profesora de educación especial con mención en dificultades del aprendizaje e inclusión educativa. Ese es el título completo de la foto. Profesora que es parte del grupo de investigación. ¿Sí? Ah, no, está arreglando el perro. Y aquí les voy a mostrar algunos extractos de la clase. ¿Ya? Y ahí voy a tomar el ejemplo de lo que te decía hace un ratito de la función ejecutiva. Este es un episodio donde identifica el conocimiento matemático de la profesora. Bien simple, la adición y sustracción, esto es en la entrevista de inicio. La pregunta fue si conocía las operaciones de adición y sustracción, que pueden ser preguntas muy básicas, pero hay que hacerlas igual. Sí, sabe que eran dos operaciones aritméticas, pero para suavizar el lenguaje, en el colegio ocupan, en los primeros niveles, sobre todo, suma y resta. Entendiendo que la suma y resta es distinto de la... O sea, la suma no es lo mismo que la adición, ¿cierto? Entonces, la suma es el resultado de la adición. Y la adición es la operación aritmética. Y ella tenía claro ese punto. Y aquí empieza la clase. Esa fue una de las preguntas. Aquí empieza la clase. Y recuerdan, la suma es cuando suma un número. Entonces, tenía 2 lápices, le agregó 2 más. ¿Cuántos tendrás ahora? 0. El niño tenía 2 lápices. La profesora le pasó 2 más. ¿Cuántos tendrás ahora? 0. La inhibición a la respuesta. Característica fundamental del niño con niña con TEA. No tiene la inhibición a la respuesta. Pero la profesora no se frustró porque sabía que esa era su característica. Entonces le dice, ¿por qué sería 0? Ah, no, me pasaste 2, entonces son 4. Pero la profesora no se frustró en nada porque sabía que era una característica de TEA, una disminución en la función ejecutiva con respecto a la inhibición a la respuesta. Entonces siguió su clase sin un golpe emocional en su práctica docente. Y ese golpe emocional, insisto, lo tenemos muchos profesores o profesoras, o yo al menos lo tenía cuando me pasaba. 2 lápices, ¿cómo que 0? ¿Cómo que 0? Pero mire cuántos tiene en la mano. No me enojo porque ya conozco las características de mi estudiante. Y ese trabajo emocional es clave, dime. Hay un estudio previo de estudiante. Sí, yo puedo indagar en eso con esto. Si no leo eso, yo no soy igual que usted. No es un informe. Son artículos. No es un informe del gabinete de orientación escolar, determinado chico, o sea, la pedagoga. Ah, sí, bueno, también se hacen esos informes. Entonces, ese informe previo, ese tipo de las respuestas, digo, ahí es cuando uno tiene que articular. Exactamente. Usted tampoco tiene las herramientas en ese momento para poder terminar. O sea, depende también de eso, como dice usted, ¿no? Hablar con otros profes que, con otras personas que tengan algo de eso. Exactamente, como tiene, pero de una manera correcta. Por ejemplo, qué distinto sería que yo fuera con una profesora de educación especial y dijese ¿cuál es la característica fundamental del niño con esta niña con TEA? ¿Cuál es? Responde muy rápido, necesita tomar decisiones. Optimizo la vida. Optimizo la vida porque ya conozco el TEA. Entonces, le optimizo el tiempo a la profesora que tiene que hacer un montón de cuestiones. Y cuando se llama a los padres o a las madres o tutores, el padre o el tutor no reconoce esa problemática de su hijo. Ahí entra un conflicto. Lo que pasa es que es un conflicto porque la necesidad de medidas especiales o el estilo de aprendizaje siempre se ha visto como desventaja. En realidad, sinceramente, hay una ventaja enorme. O sea, hay muchos trastornos autistas que las personas son brillantes, tengo que correr porque van superándose momento a momento. O sea, hay hasta un ejemplo en series que están invitando y series que son creadas también con esa invitación a interactuar con el externo. De Panteón, y es un ejemplo, no sé si alguno de ustedes lo ha visto, donde hay un estudiante con un trastorno autista, el principal. El doctor House también es autista, el doctor también. Entonces esas series, aparte del marketing que buscan, todas se buscan el tema de educación, pero propician el espacio inclusivo. Vos escuchas uno de los principales ejemplos de inclusión, porque busca familiarizar a los niños y niñas con niños que tienen características un poquito más, ¿cómo decirlo? Para que, corríjame el lenguaje si lo pongo, pero más femeninas. Vos escuchas un personaje más muy femenino. Y expresa el cariño mucho y esas cosas a los niños como no, pero si es totalmente natural que existan niños así, o niñas así. Entonces hay muchos, incluso espacios educativos en la televisión que yo los tengo que aprovechar, porque están ahí disponibles, son mucho más potentes de lo que la gente tiene. Yo agregaría una cosa que planteaba Gonzalo, si bien la normativa de la Ley Nacional de Educación dice que las escuelas
definición de los cargos y de que cada escuela tuviera el equipo de orientación escolar, donde que está integrado con un psicopedagogo y un asistente social. Pero recién el año pasado se designaron los cargos en provincia de Buenos Aires, ¿no? Cada escuela, cada primaria, cada secundaria tiene su equipo. El camino... El distrito todavía no es así. Es cierto que No es la así mayoría de las instituciones educativas del Partido de la Costa, casi todas cuentan con equipo de orientación escolar, que mínimamente se forman por dos integrantes, el de educación social y el de educacional. Y en algunos casos hay tres integrantes, inclusive con una fonoaudióloga, que es el caso de los dos jardines, uno en zona norte y uno en zona sur. De hace unos años hasta acá, es muchísimo el avance, hay muchísimos profesionales que trabajan en conjunto y la finalidad del equipo justamente es de orientar y de trabajar en equipos de trabajo, no solamente con los profesores, sino también en el asesoramiento de las familias. Justamente en estos casos en donde no hay por ahí una aceptación son los más concretos de las dificultades de los chicos, entonces se trabaja también con las familias y en todo el recorrido que hay que hacer para sostener o poder sostener la trayectoria específica de los chicos de la mano de profesionales que desde la escuela de la escuela pueden acompañar. Sí, yo a lo que yo iba era que recién el año pasado se crearon los cargos como para poder empezar a pensar en garantizar la inclusión realmente. Se crearon muchos cargos. Sí, y eso es lo que pasa, que a mí me encanta ejemplificar a mí. Yo tuve un tema de trastorno hiperactivo cuando era chico. Era hiperactivo, creo que todavía lo soy. Llegué tan tarde anoche que yo sabía que Nancy iba a estar afuera del bus esperándome, pero si no llegaba yo feliz caminaba y hasta que encontrara donde me iba a quedar. Ya sabía, no tengo ningún problema. Hago mucho trote para mejorar un poquito mi hiperactividad. Entonces, el tercero básico pasaba que yo hacía mucho desorden, y sobre todo en la clase de matemáticas, pero mucho desorden, mucho. Me paraba, molestaba a mis compañeros. Es lo que acaba de decir Milena, ¿no? Claro, entonces la profesora me castigaba, me sacaba de la sala, me llevaba en rectoría. Y ya se aburrió tanto la profesora de las características que yo tenía que lo que hizo fue mandarme a la psicóloga. La menina tiene ese problema, pero dibuja todas las partes de atrás, cuando termina, porque termina rápido y empieza a dibujar las otras partes. Claro. Entonces, mira, y por ahí va a rematar esto. Entonces, la psicóloga me habla, yo tengo poquitos recuerdos de eso, mi mamá me contó nada. Y creo que en media hora, una hora, sale, habla conmigo, y dice, lo que pasa es que su hijo es muy bueno en matemáticas. Entonces, la tarea que le dan en el curso termina muy rápido. La única solución a esto es que la profesora le dé más tarea a él y se acaba el problema. Y la psicóloga enfurecía no con mi mamá, sino como la profesora no sabía esto. Y cuando fue a hablar con lo único que tiene que hacer es darle más tarea a mi hijo. ¿Por qué lo mandaba a inspectoría? ¿Por qué él hacía estas cuestiones? No, para que se más tarea y listo. Y yo nunca más me paré del puesto y ahí entretenía ese mundo. Pero todo lo que tuve que pasar. Pero sigue sucediendo, a mi hijo le pasa lo mismo, da vuelta por el patio, va para allá y va para allá. Y a él le fascina. Exacto, entonces hay aprender, pero se aburre porque termina todo rápido y dice, no, ya ayudé a mis amigos, ya hice lo mío, ya. Y se pone a exactamente, esas son, y hay una metodología muy apropiada, aprendizaje basado en proyectos, y si hay un niño o una niña que lee más fácil matemáticas, lo tomo como el líder del proyecto y invito a que esté siempre ocupado. Si por eso le digo, hay formas, y hay formas, y yo no tendría por qué haber estado castigado y no venía al psicólogo cuando la cuestión era mucho más sencilla. Y la fue solución y nunca más tuve problemas. Entonces, pero la profesora, no es culpa de la profesora, ella desconocía un área de la hiperactividad. Entonces ella estaba reaccionando como cualquier persona natural. Entonces yo nunca culpabilicé a la profesora, todo lo contrario, me hizo darme cuenta que en particular a mí me pasó un ejemplo de una necesidad o un estilo específico que era la hiperactividad. Entonces, y sigo haciendo entonces, vamos a seguir viendo un par de cositas más de algunos episodios específicos. Entonces, aquí este modelo que les mostré tenía una parte didáctica, una parte de la enseñanza, los componentes didácticos, teorías de enseñanza y aprendizaje. Y aquí identificamos
una característica específica, que es conocer la disminución de la función ejecutiva relacionada a la inhibición a la respuesta. Esa es una componente didáctica que se extiende de este modelo, que no lo incluye, porque está la función ejecutiva. Entonces, qué importante para nosotros cuando nos formemos o nos estamos formando conocer esta función ejecutiva para anticiparnos un escenario de no inhibición a la respuesta que va a presentar un niño o una niña. Ahora mismo con lo que conversamos, la hiperactividad, ¿qué hago? Ya tengo una estrategia para la hiperactividad, entonces. Y si no es suficiente darle más tarea, porque le puedo dar más tarea y se puede motivar el niño o la niña, o puede ser que no. Bueno, entonces la hago asumir un liderazgo con aprendizaje basado en proyectos. No, resulta que el niño o la niña quiere aprender más en su casa. Bueno, utilizo la estrategia de aula invertida que establece que algunas componentes teóricas sean diseñadas en cápsulas educativas. O sea, hay un montón de metodologías, sobre todo las activas, ¿ya? Que son útiles. Las tradicionales también son útiles. La clase positiva sirve mucho, pero tengo que saber dirigirme al público que estoy abordando, a los niños, a las niñas que voy a tener. Si no, pasa a ser obsoleta. El conductismo sirve, por supuesto que sirve, pero va a depender de las características de mi estudiante. Puede ser que sirva, puede ser que no sirva. El constructivismo puede ser que sirva, puede ser que no sirva. O sea, pero tengo que conocerlas. Y esa es la invitación a ser profesores en constante actualización independiente de la formación que esté recibiendo. Y profesores, perdón. Pero bueno, yo le estoy enseñando a un niñito a leer. Y estoy estudiando el lengua y literatura. Y nada, y el chiquito, la maestra le pidió a la madre que sí o sí empezara con particular porque no sabía leer ni escribir. Entonces, nada, y aparte va bien, me corre, no se queda quieto, es lo mismo. Y nada, y la primera clase dije, bueno, vamos a ver cómo es que se maneja el chico. Y nada, nos sentamos los dos en la mesa y empezamos a jugar. Empezamos a hacer juegos de manos con las letras, con el abecedario. Y después ya fue, bueno, ya íbamos al patio y jugábamos en el patio. Y ahora ya se sabe por lo menos hasta la mitad del abecedario. Y me fui manejando, o sea, fui buscando distintos métodos para ver cómo enseñar el abecedario. Y ahora ya, y hace una semana, 2 semanas, y ya se sabe la mitad del abecedario. Mira, ¿viste? Y fuiste alternando los escenarios, porque con un niño o una niña hiperactiva puedo alternar los escenarios y resulta que tengo una clase con niñas regular, puedo alternarlo igual. O sea, ahora hay aplicaciones móviles que uno va con el celular y va sacando fotos en el entorno y va mostrando los ángulos. Y los va calculando ahí, los va mostrando, los agudos, los usos, los restos. Hay una aplicación que el otro día yo vi con ella, porque estoy indagando en la metodología de la gamificación. Entonces, hay aplicaciones, puedo enseñar ángulos para quienes voy a empezar a usar el patio, saquen fotos y vean dónde hay diferentes intersecciones. Entonces, hay diferentes formas de generar espacio inclusivo, sí, pero depende solamente, exclusivamente del profesor o profesora. Y ahí está la pregunta, bueno, me encantan las conversaciones dinámicas, pero aquí está la pregunta que quería hacer. En un aula regular, ¿con qué asociamos la respuesta sin pensar? Que fue lo que ya conversamos aquí. Hay otra función ejecutiva que habla sobre la toma de decisiones, ¿ya? La importancia de la toma de decisiones. El autismo también se caracteriza por una... O sea, a mí no esto la absoluta que la gente sabe, solo que se cierra la puerta. No, de verdad, ningún problema en encontrar. Pero se cierra la puerta porque se escucha. Este niño con trastorno autista también tenía otra función ejecutiva mermada, que era la toma de decisiones. O sea, si no tomo la decisión, no hago nada. Y esa es una característica que en una sala de clases es común. No, profe, no, si yo no tomo la decisión, yo no hago nada. Ya, entonces, la toma de decisiones es fundamental. Pero ahí es donde esta profesora intenciona la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque genera este material educativo. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay vasos con palitos de helado. Los vasos son de distinto color, igual que los palitos de helado. Entonces, la profesora astutamente, porque conocía la inhibición a la función ejecutiva con respecto a la toma de decisiones y de alto nivel de frustración, dice, y conversamos, dice Francisco, que yo tengo esto, que si tú te das cuenta es el mismo material educativo, solo que tiene distintos colores. Entonces, yo intenciono que el niño, en este caso, el niño, elija lo que yo quiero que elija. Y solamente le entrego variabilidad a los colores, pero sigue eligiendo el vaso con palitos.
Y pinté uno morado porque yo sé que el morado es su color favorito. Entonces, resulta que la gama de decisiones la limité a lo que yo quería elegir. Pero quería evitar todo. Entonces, el niño o la niña con un trastorno autista, cuando deben mala, toma decisiones a nivel de la frustración, le pueden tener una gama de opciones, pero estratégicamente se haga por a lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque decía, yo le pongo bolita y las bolitas. Entonces, yo bolita no se las coloqué como opción. Entonces, ¿qué hice? Cualquier cosa. Y él tomó la decisión del color y la clase funcionó bien. Dinámica. Entonces, la toma de decisiones son ese tipo de estrategias. ¿Cómo hice este estrategia? Leyendo sobre la función ejecutiva y entrevistando, grabando a la especialista de género, que era una profesora de la. Entonces, con eso, después también le pregunta por el número favorito, pero son cosas que uno ya naturaliza en su práctica docente. Dígame su número favorito y ahí empiezan a jugar. No sé, son primos, son compadres. Y ahí empieza a trabajar. La obsesión y toma de decisiones es característica fundamental en el trastorno autista. ¿Ya? Esas cuestiones son específicas, y si me detengo ahí a hablar, lo voy a mostrar mejor la tabla de resumen porque si no me la pregunto. Entonces, esto es parte ya de la entrevista de salida, algunas preguntas de la entrevista de salida. ¿Cómo aprende Alu las matemáticas considerando su TEA? Ella me dice, siempre los dejo elegir, pero dentro de una gama de opciones que son totalmente intencionadas para mí y para mi propósito de clase. Para él es muy importante el color, entonces varía de material educativo el color. El tema de contestar sin pensar, y ahí dice, sí, ya que por su trastorno es impulsivo, contesta sin pensar. Y ahí la otra pregunta, ¿varía el trastorno autista con los años? Depende de su madurez cognitiva. La mayoría de los niños con TEA varían, por ejemplo, el sexto básico, se vuelven más esquemáticos. ¿Ya? Requieren más orden, y así me pasó con este niño que era Asperger. Tenía que ser extremadamente estructurado, y la experiencia que a mí me pasó fue que le estaba enseñando justo fracciones en número mixto. Y le mostraba material manipulativo, el entero, la fracción y todo, y no hubo caso, no le podía enseñar, me costó mucho hacer las fracciones. Y el número mixto, y ahí de repente dije, la manera más tradicional, multiplica el entero por el denominador y agrega el numerador, y a mí me da. Si eso lo hubiese sabido desde el principio, lo que yo tenía como concepción, que es un algoritmo, y ya prácticamente no hay que enseñarlo así porque molesta la cuestión, pero no tiene resultado. Y yo me demoré porque no conocía su trastorno, y no sabía que era esquemático, ni que era estructurado. Y de hecho, el TEA, desde sexto o séptimo año, empiezan a encuadrar todo. Entonces, si yo conozco eso antes, me anticipo y este niño hubiese aprendido mucho más conmigo. Entonces, son esas cuestiones que me propician escenarios de inclusión. Entonces, ahí hubieron dos ejemplos de lo que... ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, perdón? Martín. Ahí hay dos ejemplos completos de lo que Martín me pregunta. Aquí hay un pequeño resumen del análisis con respecto a este modelo de conocimiento. De los temas quiere decir lo esencial de la adición y sustracción, qué es, cómo se compone, cómo procede, cuáles son sus propiedades. Hay ese tipo de conocimiento, de estos dos no hay, no voy a tener mucho en esto porque el modelo, tendría que explicar el modelo y ya me podría extender mucho más, pero este modelo sirve para identificar el conocimiento que pone en práctica la profesora. Y estos dos tipos de conocimientos no se registraron, no es que no los tengan, solo que la grabación de 3 clases no se registraron, pero si yo le hago una grabación de una unidad completa, un mes, lo más probable es que hubiesen aparecido, pero esto es una investigación focalizada, ¿ya? El conocimiento de la enseñanza de las matemáticas a nivel de teoría maneja la teoría de enseñanza, el trastorno autista y las funciones ejecutivas, y a nivel de metodología que ocupa recursos, que se llaman recursos materiales en este marco teórico, pero ocupa recursos manipulativos. A nivel del aprendizaje de la matemática, la profesora mostró claro conocimiento de las dificultades con respecto a la toma de decisiones intencionadas. O sea, ella intencionó tomar decisiones para optimizar su proceso de clase, ¿ya? Y también está lo que les comentaba hace un ratito de la no inhibición a la respuesta. Y el de los estándares, ella manifestó abiertamente que conocía el currículum. Sabía que venía antes de enseñar la adición y la sustracción y sabía que venía después. Son preguntas de indagación. ¿Conoce el currículum que viene antes? Sí. Antes viene el conteo y posteriormente viene el cálculo mental. Son preguntas para saber si conocía el estándar y la secuenciación de qué venía antes de la adición y sustracción y después. ¿Qué tipo de conclusiones saco con esto? Y ahí ya voy a ir, creo, cerrando, no me queda un poquito más, pero no voy a extender más.
por ejemplo, la profesora de educación diferencial presentó un conocimiento matemático acorde para que el estudiante responda correctamente los problemas que le puso, el escenario que le puso, la división y sustracción hasta el número 20. ¿Ya? Aquí le mostré un extracto, pero después trabajó quitando y trabajó la sustracción y lo trabajó bien. El dominio sobre, a nivel del conocimiento didáctico, el dominio sobre la distribución ejecutiva, el uso de material concreto, y la disminución de las funciones ejecutivas les permitió a la profesora anticipar aspectos fundamentales previos al desarrollo de sus clases, que es lo que hemos estado hablando. O sea, gracias al conocimiento que tenemos de la función ejecutiva y el trastorno autista, la profesora tomó las decisiones antes y tuvo una clase óptima. Fue una clase totalmente, ¿cómo se llama esto? Fue una clase totalmente sin obstáculos entre medio. No hubo esa frustración con respecto a la evolución a la respuesta y tenía el material libre. La inclusión en matemáticas se puede potenciar con la extensión del conocimiento del profesor hacia la educación especial. O sea, si mi contexto es la educación matemática, mi contexto es la educación del lenguaje, de las ciencias, del arte, de la música, ¿cómo voy a poder potenciar mi trabajo en el aula extendiéndome hacia la educación especial? Nuestra aula dejó de ser, hace muchos años, yo creo que nunca lo fueron, pero ahora se evidencia, dejó de ser regular y normalizada. Otras investigaciones, bueno, aquí está la definición que nosotros acuñamos como labor colaborativa en el grupo de BEMAR, en donde hablamos de este diálogo íntegro. Miramos la labor colaborativa como el diálogo íntegro, incluyendo aspectos esenciales en la educación matemática y la educación diferencial o especial. Esto permitiría generar estrategias desde la diversidad de estilos de aprendizaje e igualdad de oportunidades, aprovechando la riqueza de estas para el desarrollo de conocimientos, habilidades, pensamiento crítico y autónomo en la enseñanza de la matemática. Esta es la definición que con mucho orgullo sacamos en conjunto. Y de hecho ahora está en un proceso de revisión donde está leyendo la profesora Patricia, está trabajando en eso con nosotros, el profesor que se llama Jorge Alguer, que también es parte del dominio afectivo, ya nos mostró una sugerencia de reformulación de este concepto y obviamente la vamos a mostrar. Ha sido tan de loco la vuelta a la presencialidad que hemos pausado un poquito los del grupo. Sino terrible esta vuelta a la presencialidad. Para nosotros giraban, y eso es lo lindo de ir investigando constantemente, giraban tres áreas. La educación general básica, la parte básica. Ojo, nosotros como de demás no trabajamos y no entendemos la labor íntegra, el profesor de matemática y el profesor de básica, por ejemplo, de primaria, y el profesor de educación diferencial. No, la profesora de primaria necesita también al profesor o profesora de secundaria, de preparatoria, ya está de universidad, ya está de educación parvularia, que fue ahora personas que se están integrando. Porque de básica debo saber cómo viene el niño o la niña, pero no solamente a nivel conceptual, sino también al desarrollo de habilidades motoras, de habilidades cognitivas. Cuando pasa de la básica a la media o a la secundaria, no tengo que someterlo a un diagnóstico solamente, porque tuvo todo un trabajo cognitivo, todo un trabajo previo que el profesor que viene después lo debería saber. El profesor de básica empieza a acuñar dos conceptos claves, por ejemplo en el álgebra, que son el concepto de ecuación y el concepto de función. Es el profesor de básica que empieza a enseñar esos dos conceptos. En primero básico, cuando yo le tapo a un niño o una niña y 3 más cuadradito igual 5, eso es una ecuación. Es una ecuación. Pero no le estoy colocando la X, sino que le estoy colocando el cuadradito completo. El concepto de ecuación. Entonces, como el profesor de media que enseña ecuación y función, no va a necesitar al profesor de básica. No lo necesita solamente desde el punto de vista de diagnóstico, de dominio de la disciplina, lo necesita de una forma íntegra. ¿Ya? Bueno, eso es parte de otra cuestión que estamos llevando a cabo y que ahí sí que me extendería mucho más, pero ojo, que no estamos viendo la matemática solamente a nivel primario y secundario, hasta universitario y hasta ahora estamos considerando la etapa parvularia. Mira, aquí habían hallazgos, pero es que de otra investigación. Nosotros le contamos acá a los asistentes que parvularia es nuestra educación inicial. Inicial, ya, gracias. Y bueno, esto solamente para mostrarles, pero la labor colaborativa, nosotros estamos trabajando en diferentes dimensiones de la labor colaborativa. Entonces, conocimiento de la disciplina es una de estas áreas, conocimiento de la labor colaborativa propiamente tal como eje, como subeje, también lo estamos considerando.
innovación en la práctica docente, cultura, política y prácticas educativas inclusivas, habilidades matemáticas desde las bases curriculares, dominio afectivo, ahí está la profe Patricia y Jorge, bueno, más, pero... No, pues Jorge no lo conoce. ¿No? ¿Sí? Los que estuvieron ayer en presentación les mostré que era. Ya. Entonces, esas son las dimensiones que estamos trabajando. Una integrante del grupo de investigación sugirió que incluyamos el concepto de familia y ella lo sugirió hace un tiempo, ya no lo coloqué en este documento, pero sí estamos considerando el concepto de familia, por lo mismo que hablamos recién. Las familias son muy importantes para incluir una labor colaborativa. Entonces, como reflexiones finales, debemos generar espacios inclusivos desde el diálogo íntegro. ¿Ya? Esto es obligación. Y este diálogo íntegro creo que ya lo entendimos, que para dialogar tengo que saber aspectos esenciales de la otra disciplina. No estamos solos y solas como profesores o profesoras. Hay áreas que nos complementan y son necesarias para abordar la diversidad de estilos de aprendizaje en el aula. ¿Ya? Apostamos por un profesor o profesora integral. Eso es lo que debemos apostar, un profesor o profesora integral que conozca cómo su área, cómo el lenguaje se asocia con la matemática, en qué sentido se asocia. El año pasado hicimos un coloquio, la profesora de didáctica del lenguaje de la universidad y yo. Nos sentamos a conversar y identificamos aspectos que convergen en una práctica colaborativa y hay aspectos que convergen en la práctica colaborativa entre el lenguaje y la matemática, porque la matemática también es un idioma. El lenguaje es un idioma, la matemática también lo es. Si cada símbolo en la matemática significa algo, es lo mismo que nuestro idioma, o sea, cada símbolo significa algo, la coma significa algo, el más, el por, el mayor, el menor significan algo también. Entonces son idiomas y ahí vimos aspectos de la semiosis y la semiótica que desde el lenguaje más o menos son conceptos que tú conoces, ¿cierto? Ya, aspectos de la semiosis que son totalmente similares y que se ven en la matemática también, pero decíamos la matemática no desde la semiosis, desde la resolución de problemas. ¿Qué es un teorema, por ejemplo? Yo siempre me gusta decir, ¿qué es un teorema? ¿Qué me contesta que es un teorema? No lo quiero poner en aprietos por si acaso. ¿Qué es un teorema? Somos de lejos. Claro, bien, por acá me quiero como el teorema de Pitágoras. Es una fórmula ya escrita por una persona. Ya. ¿Alguien más? ¿Cómo? Exacto, ya. ¿Alguien más? Un postulado. Es eso, un teorema es una proposición que se puede cumplir y que es verdadera. Y el estudiante antes de ver el teorema de Pitágoras debería saber que se va a enfrentar a algo que se puede demostrar, que se puede cumplir, y no es nada más que un enunciado. Es un enunciado. Estaba pensando cuando decías sobre la semiótica, en el sentido del lenguaje matemática, también pensaba en la sintaxis y la semántica. Exacto, son dos cosas. ¿Cómo planteo yo mis clases de matemática para los futuros profesores y profesoras? Me hago hacer diccionario en matemática. Veis que el libro de quinto básico, de cuarto básico, como estaba en esa etapa inicial, vea el libro, todos los símbolos que vea ahí que no conoce, lo anota. Y los que conoce también, pero los define correctamente, desde el lenguaje matemático. Ya, porque desde el lenguaje matemático, el signo más, ¿qué es? No, porque suma es el resultado de la división. El más, ¿qué es? ¿Qué es el más? No, ese es el procedimiento. ¿Qué es el más? Sí, bueno, es un símbolo, pero ¿qué símbolo? Es un conector entre dos. Es una cruz, nos pusimos de acuerdo que ese más es ¿no? Son decisiones. ¿Saben quién les define todos los símbolos? ¿Qué herramienta? Ofimática es el término, ¿cierto? Define todos los símbolos de la matemática. Ahí está la definición de todos los símbolos en Word, en el editor de ecuaciones. Ahí está. Entonces yo, por ejemplo, me voy a símbolos, no tipo letras, matemáticas básicas, y ahí está el símbolo más. ¿Qué es el más?
El más, no, pero es que tiene que estar aquí. Ahí está, perdón, ahí está. El más es un operador binario común, asociado a la adición. La adición siempre es binaria, la multiplicación siempre es binaria. Nunca multiplico 3 términos, multiplico 2. ¿Cierto? Siempre es 1 da 2, aunque tengas 3 más, pero 3 más 2. Eso de explicar 3 más 2, más 5, más 3, que se haga de 12, no es al azar, es porque el símbolo más es binario. Es binario, por eso lo tengo que hacer así. Entonces, ahí están todos los símbolos y qué significa cada uno, o cómo se llama. ¿Qué hacen el más, el mayor y el menor? Los símbolos de desigualdad, ¿qué hacen? Comparan. Exactamente, cuando yo digo 3 mayor que 2, digo que 3 unidades es mayor que 2. Es una comparación. ¿Cómo se llama el símbolo más? Operador relacional, porque relaciona lo que está a un lado con el otro. Entonces, cuando yo entiendo que la matemática y el lenguaje son dos idiomas, empiezo a aprender la matemática como debería aprenderla, como un idioma. ¿Cómo se dio eso? Con diálogo con la profesora de lenguaje. Conociendo la expertise del lenguaje y viendo qué tecnología había asociada con ella. Entonces, si tienen problemas matemáticas, sugerencias, háganle hacer a sus estudiantes el diccionario. Y yo les puedo mostrar, tengo un montón de diccionarios y le han encantado hacer diccionarios. Entonces, un profesor debe ser un profesor o profesora integral, y un ejemplo, ya lo di, era el remate, aprender lenguaje de señas. Ese era un ejemplo. Pero ese es el objetivo, seamos profesores y profesoras integrales, o sea que dominemos de verdad nuestra área y conozcamos la otra área para que encontremos puntos en común. Otro ejemplo, y por este finalizo, con el profesor de ciencias, en geografía. Francisco, ¿cómo podemos enlazar la geografía con la matemática? Por ejemplo, este tema de los mapas. Los mapas son representaciones pictóricas, ¿cierto? Y el mapa mundi quizás una más concreta, pero un mapa es una representación pictórica. Le dije, en clase de historia habla de representación pictórica, porque en matemáticas hablamos de representación pictórica, se va a abordar que el lenguaje, en ciencias sociales, el profesor también ocupa el término representación pictórica, que de hecho es representar lo pictórico, lo concreto y lo simbólico. Entonces van a tener cierta conexión y no van a ir almacenando la información en diferentes partes de la cabeza. Eso es ser un profesor integral, y esa es la invitación que le hago a todas ustedes y todos ustedes. Y de verdad, yo estoy extremadamente contento y feliz por estar en este espacio, por ver la atención de lo que yo les estaba diciendo, que les haya interesado. No saben cuál es el grado de satisfacción para mí de haberlos tenido a todos y a todas atentos, porque eso creo que es lo que me quedó. Agradecerle al equipo por haberme invitado, y muchas gracias a ustedes, y ahora les doy paso a todos los que Yo creo que el agradecimiento ya lo tuviste de parte de ellos, pero bueno, te vamos a hacer una entrega de diploma formal, de haber participado en la Semana de la Matemática en la Escuela de Invierno, y algunas cuestiones pequeñitas que te lleven de recuerdo. Muchísimas gracias. Bueno, pues después lo sacamos. Sí, después lo sacamos. Bueno, ahora vamos a hacer un corte, break, que presta muy bien porque con esta lluvia intensa está bueno para tomar un cafecito, un mate cocido, un tecito y algunas cositas dulces, y después continuamos con otra parte. Muchas gracias, pueden pasar al break.